Muchos escuchan lo que quieren oír, mensajes suaves que no incomodan. Pero la Escritura dice otra cosa. Escucha bien. Este no es un mensaje agradable, ni vas a salir de aquí cómodo. La mayoría de las religiones predican suavidad, palabras dulces que adormecen. Pero la verdad es otra. Apocalipsis 3:15-16 declara que el tibio será vomitado de la boca del Creador. ¿Lo entiendes? No hay término medio. O eres frío, o eres caliente. Hoy esta palabra te va a confrontar. Quédate hasta el final, este mensaje puede definir tu camino. Vivimos en una generación donde muchos púlpitos repiten una idea peligrosa, que la gracia anuló la Torá. Se enseña que ya no es necesario guardar los mandamientos, que la obediencia es opcional, y que el amor del Creador tolera toda desobediencia. Pero esa enseñanza no viene de los cielos, viene de hombres que torcieron la verdad. El apóstol Saúl, conocido como Pablo, fue acusado falsamente de enseñar contra la Torá. Y sin embargo, en Romanos 3:31, él mismo declara, anulamos, pues, la Torá por la emuná, jamás. Al contrario, confirmamos la Torá. La Escritura es clara, la gracia no reemplaza la obediencia, sino que nos capacita para vivirla en plenitud. Entonces, ¿de dónde salió esta idea de que ya no es necesario guardar los mandamientos? Vino de la religión institucionalizada, de sistemas que buscaron comodidad en lugar de obediencia. Es más fácil decirle a la gente, ya no tienes que guardar nada, que confrontar el corazón para que se someta a la voluntad del Altísimo. El engaño de la religión es suave al oído, pero mortal al alma. Promete libertad, pero entrega esclavitud. Habla de amor, pero descarta la verdad. Ofrece gracia barata, pero niega el poder de la transformación. Y así, millones han creído que pueden vivir como quieran y aún heredar la vida eterna. Pero la Torá nunca fue abolida. La Torá es eterna, porque refleja el carácter mismo de Elohim. Y Él no cambia. Así como estableció sus mandamientos en el monte Sinaí, así siguen siendo vigentes para los que aman su nombre. Porque está escrito en Salmos 19:7, la Torá de Adonai es perfecta, que restaura el alma, el testimonio de Adonai es fiel, que hace sabio al sencillo. La gracia no es licencia para pecar. La gracia es poder para vencer el pecado. La gracia es misericordia que nos perdona cuando caemos, y fuerza que nos levanta para caminar en obediencia. Pero nunca fue excusa para vivir en rebeldía. El Mesías mismo lo dijo en Mateo 5:17, no piensen que he venido para abolir la Torá o los profetas, no he venido para abolir, sino para cumplir. Cumplir no significa eliminar, significa darle pleno significado. Y si Él no vino a abolirla, ¿con qué autoridad se atreven los hombres a hacerlo? El gran problema es que la religión cambió la definición de pecado. Ya no se predica que el pecado es transgresión de la Torá, como está escrito en 1 de Juan 3:4, todo aquel que comete pecado, comete infracción de la Torá, pues el pecado es infracción de la Torá. Ahora predican que el pecado es solo, no tener fe, o, no amar lo suficiente. De esa manera, engañan al pueblo, haciéndoles creer que no necesitan obedecer, sino solo sentir algo en el corazón. El Creador no busca emociones superficiales, busca obediencia verdadera. Porque amar a Elohim no es un sentimiento, es obedecer sus mandamientos. Así lo dice en 1 de Juan 5:3, porque este es el amor a Elohim, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son pesadas. Entonces, ¿qué hace la religión? Predica un amor vacío, sin obediencia. Una fe muerta, sin obras. Una gracia barata, sin santidad. Pero la Escritura nos enseña lo contrario, la fe verdadera confirma la Torá, el amor verdadero guarda los mandamientos, y la gracia verdadera nos hace santos en la práctica, no en teoría.
El mensaje que pocos quieren escuchar es este: si alguien dice que tiene fe, pero vive en desobediencia, su fe es falsa. Si alguien predica gracia, pero desprecia la Torá, predica un evangelio torcido. Si alguien proclama amor, pero no guarda los mandamientos, su amor no es hacia Elohim, sino hacia sí mismo. El Creador está levantando una generación que no se conforma con las mentiras de la religión, sino que regresa a las sendas antiguas, donde está la verdad. Una generación que entiende que el reino no se trata de costumbres humanas, sino de obediencia celestial. Una generación que proclama con firmeza: la gracia no anula la Torá, la gracia me da poder para cumplirla. Y tú, que escuchas este mensaje, debes decidir: ¿seguirás escuchando a los hombres que dicen que la Torá ya no tiene valor, o volverás a la voz del Creador que dice que su Torá es eterna? ¿Seguirás confiando en doctrinas religiosas que te hacen cómodo, o en la palabra eterna que confronta tu vida? Recuerda esto: las religiones pasan, pero la palabra de Adonai permanece para siempre. Y esa palabra declara que sus mandamientos son vida, son verdad, son justicia. No te dejes engañar por una gracia falsa. Abraza la gracia verdadera, que te lleva a vivir en obediencia. Porque ahí está la verdadera libertad, no en desobedecer, sino en caminar en santidad delante de Elohim. El mensaje es claro: la gracia no es enemiga de la Torá, la gracia es su compañera. La fe no anula la Torá, la confirma. Y los que enseñan lo contrario, no predican al verdadero Mesías, sino un evangelio torcido que no salva. La confusión en torno a la gracia y la Torá no es casualidad. Ha sido una estrategia de siglos para separar al pueblo de la verdad. Porque si logras convencer a las personas de que ya no deben obedecer los mandamientos del Creador, automáticamente los alejas de su voluntad. Les das una religión cómoda, pero vacía. Una fe que promete cielo, pero lleva a la muerte. El Mesías advirtió en Mateo 7:21: no todo el que me dice, Adón, Adón, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí no habla de los que creen simplemente, sino de los que hacen. Porque creer sin obedecer es solo una ilusión. La religión quiere adoradores de palabras, pero Elohim busca adoradores en espíritu y en verdad. ¿Y qué es la verdad? El mismo Mesías respondió en Juan 17:17: tu palabra es verdad. Y esa palabra incluye la Torá, la instrucción perfecta que no cambia. Pero el hombre religioso, para justificar su rebeldía, inventó doctrinas que suavizan el mensaje. Enseñó que ya no es necesario guardar el Sabbat, porque supuestamente la gracia lo reemplazó. Enseñó que los mandamientos de alimentación eran solo para los judíos, ignorando que fueron dados mucho antes de que existiera Israel como nación. Enseñó que lo importante es solo el corazón, como si Elohim no demandara santidad en la práctica. Así, millones repiten frases como: ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, sin entender lo que realmente significa. Porque Saúl nunca dijo que la Torá fue abolida, sino que no somos justificados por nuestras obras, sino por la emuná. Sin embargo, una vez justificados, la evidencia de esa fe es la obediencia. Lo contrario sería como decir: soy salvo, pero no tengo que cambiar nada en mi vida. Es aquí donde la gracia se ha convertido en un pretexto para el pecado. Pero la gracia verdadera no te deja en tu pecado, te saca de él. La gracia no te acomoda en tu rebeldía, te llama al arrepentimiento. La gracia no te libera de la Torá, te libera de la condena por haberla quebrantado, para que ahora vivas en ella. El apóstol Saúl lo dijo en Romanos 6:15: pecaremos, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, de ninguna manera. Si el pecado es infracción de la Torá, y la gracia no nos autoriza a pecar, entonces la conclusión es simple: la gracia no te da permiso para desobedecer, sino poder para obedecer. Pero la religión, a lo largo de los siglos,
ha manipulado este mensaje. Roma instituyó un sistema donde se reemplazaron los mandamientos del Creador por tradiciones humanas. Cambiaron el día de reposo, introdujeron fiestas paganas disfrazadas de santidad y suavizaron el mensaje de obediencia. Todo para crear un cristianismo fácil de aceptar, pero totalmente desconectado de la Torá. El profeta Jeremías lo había advertido siglos antes: «Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño», dice Adonai. Jeremías 23:1. Muchos líderes religiosos, en lugar de guiar al pueblo hacia la obediencia, los han guiado hacia el engaño. Y así, generaciones enteras han crecido creyendo que amar a Elohim es solo cantar, levantar las manos o tener buenas intenciones. Pero la Escritura define el amor de manera distinta, porque este es el amor a Elohim, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son pesadas. Primera de Juan 5:3. No es amor sin obediencia. No es fe sin obras. No es gracia sin santidad. La estrategia del enemigo ha sido clara: separar lo que Elohim nunca separó. La fe de la obediencia, la gracia de la Torá, el amor de los mandamientos. Al hacerlo, desarma al creyente, lo vuelve débil, y lo deja tibio. Pero el Creador está restaurando su verdad. Está llamando a un remanente que no se conforma con las mentiras de siglos, sino que escudriña las Escrituras con hambre de obedecer. Un remanente que no se deja seducir por los discursos suaves de la religión, sino que abraza la dureza de la verdad. Porque el Mesías no murió para darte una licencia para pecar. Murió para romper las cadenas de tu pecado y darte poder para vivir conforme a la Torá. Esa es la buena noticia, que lo que antes era imposible en tu carne, ahora es posible por medio de él. Lo que los hombres llaman ley abolida, el Creador lo llama santidad eterna. Lo que los hombres llaman viejo pacto, el Creador lo llama palabra que permanece para siempre. Lo que los hombres llaman legalismo, el Creador lo llama amor verdadero. Así que debes decidir: ¿seguirás creyendo en una gracia deformada que te deja cómodo en tu desobediencia, o abrazarás la gracia verdadera que te lleva a la obediencia? ¿Seguirás escuchando a los hombres que dicen que los mandamientos ya no importan, o al Mesías que dijo que ni una yud ni una tilde pasará de la Torá hasta que todo se cumpla? La verdad puede incomodar, pero la mentira mata. Y la mentira más peligrosa que se predica hoy es esta: que ya no necesitas la Torá porque tienes gracia. Esa mentira ha llenado multitudes de templos, pero ha vaciado millones de almas. Hoy el Creador te dice: no creas en las voces que te dicen que mi Torá no importa. Mi palabra es eterna, y mi gracia no la reemplaza, la confirma. Cuando hablamos de gracia y Torá, no estamos hablando de dos sistemas opuestos, sino de dos columnas que sostienen la misma casa. La gracia es el regalo inmerecido que te rescata del pecado, la Torá es la instrucción que te muestra cómo caminar después de haber sido rescatado. Sin gracia no hay salvación, y sin Torá no hay dirección. El error de muchos es creer que deben escoger entre uno y otro, cuando en realidad ambos trabajan juntos. Elohim nunca diseñó su plan de redención para que vivieras en un limbo espiritual, creyendo en la gracia pero caminando sin ley. Desde Bereshit hasta Gisayón, Apocalipsis, vemos un mensaje consistente: gracia para ser perdonado, Torá para ser guiado. Miremos a Abraham. Él no fue salvo por sus obras, sino por su emuná. Y creyó Abraham a Adonai, y le fue contado por justicia. Génesis 15:6. Esa fue gracia. Pero ese mismo Abraham obedeció los mandamientos del Creador, por cuanto Abraham oyó mi voz y guardó mi mandamiento, mis estatutos y mis leyes. Génesis 26:5. Esa fue Torá. La fe y la obediencia caminaron juntas. Lo mismo sucede con nosotros. El Mesías nos da gracia para perdonar nuestro pasado, pero espera que caminemos en obediencia en nuestro presente.
Saúl lo explicó en Efesios 2:8 al 10, porque por gracia sois salvos por medio de la emuná, y esto no de vosotros, pues es don de Elohim, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en el Mesías Yeshua para buenas obras, las cuales Elohim preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La salvación no viene de las obras, pero las obras son la evidencia de esa salvación. ¿Qué obras? No las inventadas por la religión, sino las que Elohim preparó, sus mandamientos, su Torá. Así se completa el círculo, la gracia te salva, la Torá te guía, y tus obras muestran que realmente has sido transformado. Imagina un preso condenado a muerte. La gracia es el indulto que lo libra de la sentencia. Pero si ese hombre sale de la cárcel y vuelve a delinquir, demuestra que no valoró la gracia recibida. Así pasa con nosotros. La gracia no nos saca de la condena para seguir en el pecado, sino para vivir de una manera nueva, conforme a la Torá. Aquí está el punto que muchos no quieren aceptar: sin Torá, la gracia se convierte en libertinaje. Y sin gracia, la Torá se convierte en una carga imposible de llevar. Por eso necesitamos ambas. La gracia te levanta cuando caes, la Torá te mantiene en el camino para no caer de nuevo. El Mesías mismo es la perfecta unión de estas dos realidades. Él es la gracia encarnada, porque dio su vida por nosotros cuando no lo merecíamos. Pero también es la Torá viviente, la palabra hecha carne que caminó en perfecta obediencia al Padre. Él no vino a abolir la Torá, sino a mostrar cómo se vive. No penséis que he venido a abolir la Torá o los profetas, no he venido a abolir, sino a cumplir. Mateo 5:17. Cumplir no significa cancelar, significa llenar de propósito. Significa mostrar su plenitud. El Mesías no anuló la Torá, la encarnó. Y si somos sus discípulos, debemos caminar como Él caminó. La religión, en su intento de simplificarlo todo, separó lo que nunca debió separarse. Hizo de la gracia una doctrina barata que no exige nada. Y convirtió a la Torá en un enemigo, cuando en realidad es un regalo de amor. Porque la Torá no fue dada para condenarte, sino para protegerte. Cada mandamiento es una muralla contra el pecado, una instrucción de vida, un camino de santidad. ¿Te das cuenta? La Torá no es esclavitud, es libertad. No es carga, es deleite. No es opresión, es luz. Y cuando la gracia entra en tu vida, abre tus ojos para valorar esa Torá como lo más precioso que Elohim te pudo dar. Por eso la verdadera gracia siempre te llevará de regreso a la Torá. Nunca te alejará de ella. Nunca te dirá, ya no importa. Porque si la gracia te separa de la obediencia, no es gracia, es engaño. Yohanan lo expresó claramente en su primera carta: el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, es mentiroso, y la verdad no está en él. Primera de Juan 2:4. Palabras duras, pero necesarias. Porque conocer al Mesías no es recitar su nombre, es andar como él anduvo. Y él anduvo en obediencia perfecta a la Torá. Entonces, ¿qué significa vivir bajo la gracia? Significa vivir bajo el poder del perdón y la fuerza del Espíritu, pero caminando en la senda de la Torá. La gracia es el motor, la Torá es el camino. Sin motor no avanzas, pero sin camino te pierdes. Necesitamos ambas. Y aquí está el desafío para ti: ¿estás caminando en ese equilibrio, o te has dejado seducir por un mensaje que te ofrece gracia sin obediencia? Si es así, despierta. Porque el enemigo se especializa en dar mitades de verdades. Te habla de gracia para que ignores la Torá, o te habla de Torá para que ignores la gracia. Pero la verdad completa está en vivir ambas. La gracia y la Torá no son enemigas, son aliadas. Y cuando las abrazas juntas, tu vida cambia para siempre. Porque ya no eres esclavo del pecado,
pero tampoco eres un hijo rebelde sin dirección. Eres un redimido que camina en el camino eterno, sostenido por la gracia y guiado por la Torá. Así el círculo se completa y tu vida deja de ser tibia. Porque no hay tibieza en aquel que entiende que la gracia lo levantó del polvo y que la Torá lo conduce hacia la santidad. Ese es el verdadero llamado, salir de las medias verdades y abrazar la plenitud del plan del Creador. La historia nos revela algo inquietante: la distorsión de la Torá no fue un error inocente, fue una estrategia calculada. Desde los primeros siglos, cuando la fe en el Mesías comenzó a expandirse entre las naciones, surgió un deseo de alejar todo lo que tuviera aroma hebreo. Las raíces fueron cortadas deliberadamente. Se cambió el lenguaje, se cambiaron las fiestas, se cambió el día de reposo, y se introdujeron costumbres ajenas a la instrucción de Elohim. ¿Con qué propósito? Para crear una religión universal, aceptada por el mundo, pero desconectada de la Torá. El profeta Yesayahu ya lo había advertido siglos antes: porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Isaías 29:13. Eso es exactamente lo que sucedió: se sustituyó el temor reverente a Elohim por tradiciones de hombres. Se proclamó un evangelio sin Torá, lleno de rituales, símbolos y palabras bonitas, pero vacío de obediencia. Uno de los cambios más significativos fue el del Sabbat. El Creador estableció desde el principio el séptimo día como reposo eterno, señal entre Él y su pueblo. Pero los líderes religiosos, con apoyo del poder político de Roma, lo reemplazaron por el domingo. No hubo orden del Mesías, ni de los apóstoles. Fue un decreto humano. Y hasta hoy, millones lo aceptan sin cuestionar. Otro ejemplo son las fiestas. Elohim estableció en Levítico 23 sus Moadim, tiempos señalados de encuentro con su pueblo: Pesaj, Sabot, Sukkot, Yom Kippur, Yom Teruah. Todas con un profundo significado profético cumplido y por cumplirse en el Mesías. Sin embargo, fueron sustituidas por celebraciones paganas disfrazadas de santidad: Navidad, Pascua de Conejos, Día de los Santos. Costumbres sin raíz en la Escritura, pero profundamente arraigadas en el corazón de la religión. La alimentación también fue distorsionada. Elohim nunca llamó comida a lo inmundo. Pero la religión declaró que ya todo se puede comer, malinterpretando visiones y textos fuera de contexto. Así se normalizó lo que la Torá llama abominación. Todo esto responde a una estrategia: crear un pueblo desligado de la Torá, pero convencido de estar agradando a Elohim. Porque nada fortalece más el engaño que la ilusión de la verdad. El Mesías confrontó este mismo espíritu en su tiempo. Cuando los fariseos añadían tradiciones que anulaban los mandamientos, Él les dijo en Mateo 15:3: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Elohim por vuestra tradición? Y en el verso 9 añadió: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ese es el corazón de la religión: reemplazar lo eterno por lo temporal, lo puro por lo humano, lo santo por lo profano. Y millones siguen repitiendo lo mismo hasta hoy, pensando que la verdad cambió, cuando en realidad lo que cambió fue la enseñanza de los hombres. Pero hay algo aún más grave: la religión no solo distorsionó la Torá, sino que enseñó que obedecerla es un error. Se introdujo la idea de que quien guarda los mandamientos está en esclavitud, y que solo los libres en Cristo están bajo gracia. Esa mentira ha llevado a que muchos desprecien lo santo, llamándolo legalismo, cuando en realidad es amor. El profeta Ezequiel nos recuerda el propósito de la Torá: les di mis leyes para que vivieran por ellas, y mis decretos, que si el hombre los cumple, por ellos vivirá. Ezequiel 20:11. Elohim nunca dio sus mandamientos para destruirnos, sino para darnos vida. Entonces,
¿Por qué la religión nos rechaza? Porque la Torá confronta. La Torá desnuda el pecado. La Torá muestra que las multitudes no están siguiendo al Creador, sino tradiciones. Y cuando la verdad confronta, siempre produce división. Por eso las voces de la religión prefieren suavizar el mensaje. Prefieren un evangelio de emociones, de promesas fáciles, de comodidad. Prefieren predicar de bendiciones, pero callar sobre obediencia. Prefieren un Jesús popular antes que un Mesías que exige santidad. La pregunta es, ¿a quién estás escuchando tú? ¿A los hombres que dicen que los mandamientos ya no son necesarios, o al Mesías que dijo que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán? El problema de fondo es que la religión busca multitudes, pero Elohim busca un remanente. La religión quiere cantidad, el Creador busca calidad. Y ese remanente es aquel que guarda los mandamientos y tiene el testimonio de Yeshua HaMashiach. Así está escrito en Apocalipsis 12:17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Elohim y tienen el testimonio de Yeshua. Ahí está la señal del verdadero pueblo, obediencia y fe, Torá y gracia, mandamientos y el Mesías. No uno u otro, sino ambos. La religión puede seguir engañando a millones, pero el Creador está levantando a un pueblo que abre los ojos, que escudriña, que no se conforma con las tradiciones. Un pueblo que escucha la voz del pastor y vuelve a los caminos antiguos, a la senda eterna. Por eso este mensaje no es popular. Porque va en contra de lo que la mayoría cree. Pero es el mensaje que Elohim está restaurando en estos tiempos finales. Un llamado a salir de Babilonia, a dejar la confusión de doctrinas humanas y a volver a la verdad de la Torá. El camino no será fácil. Será señalado, criticado, incluso rechazado. Pero recuerda las palabras del Mesías en Juan 15:18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. La religión te ofrece aplausos. La Torá te ofrece santidad. La religión te ofrece comodidad. El Creador te ofrece verdad. ¿Cuál eliges? El mensaje de Apocalipsis 3:15 y 16 es uno de los más duros y claros. Conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, cuanto quisiera que fueras frío o caliente. Pero porque eres tibio, y no frío ni caliente, estoy por vomitarte de mi boca. Estas palabras no fueron dirigidas a incrédulos, sino a una comunidad que decía creer. Y eso es lo más alarmante. El Mesías no está hablando a los ateos ni a los que nunca escucharon de Elohim. Está hablando a los que se congregan, a los que cantan, a los que oran, a los que dicen, Señor, Señor. Pero su fe está mezclada, diluida, contaminada. Una fe tibia. ¿De dónde viene esa tibieza? De un mensaje incompleto. De un evangelio reducido a emociones, pero vacío de obediencia. De una gracia predicada sin Torá. Cuando la religión te dice, ya no necesitas los mandamientos, te está empujando directo a la tibieza. Porque sin Torá no tienes un estándar claro. Entonces vives con una fe a tu medida, un evangelio personalizado. Y un evangelio a tu medida nunca te confronta, nunca te incomoda, nunca te cambia. El resultado es evidente, multitudes de creyentes que confiesan con su boca, pero niegan con su vida. Que dicen amar a Elohim, pero no guardan sus mandamientos. Que levantan manos el domingo, pero viven en desobediencia el resto de la semana. Eso es tibieza. Y Elohim no negocia con la tibieza. Prefiere al frío, porque al menos es honesto en su rechazo. Prefiere al caliente, porque es fiel en su pasión. Pero al tibio, lo vomita. Porque el tibio es engañoso, es mezcla, es apariencia. El Mesías nunca llamó a seguidores de medias tintas. Su invitación fue radical,
si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su madero y sígame. Mateo 16:24. No dijo, tomen un poco de mí y un poco del mundo. Dijo, todo o nada. La tibieza es producto de un sistema religioso que entretiene, pero no transforma. Que predica prosperidad, pero calla sobre santidad. Que ofrece milagros, pero esconde los mandamientos. Que llena auditorios, pero vacía corazones. Y lo más peligroso es que muchos tibios creen estar bien. Porque la religión les enseñó que con repetir una oración o asistir a un templo ya tienen garantizada la eternidad. Pero olvidaron lo que dice Primera de Juan 2:6, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Y él anduvo en obediencia a la Torá. La tibieza también nace de la comodidad. Es más fácil cantar que obedecer. Es más fácil escuchar que practicar. Es más fácil creer que cambiar. Por eso tantos prefieren un mensaje suave, que no les incomode. Pero la Escritura nunca fue diseñada para tu comodidad, sino para tu transformación. ¿Sabes cuál es el problema de la tibieza? Que es invisible para el que la padece. El frío sabe que está lejos. El caliente sabe que está cerca. Pero el tibio cree que está bien, cuando en realidad está en peligro. Por eso este mensaje es una alarma espiritual. Una trompeta que despierta conciencias. Porque si te descubres tibio, aún hay tiempo para arder. Pero si ignoras la advertencia, corres el riesgo de ser vomitado. El Mesías dio la solución en Apocalipsis 3:18 y 19, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo, sé, pues, celoso, y arrepiéntete. Eso es lo que necesitas, arrepentimiento y celo. No un entusiasmo pasajero, sino un fuego real. No una emoción de momento, sino un cambio profundo. Comprar oro refinado en fuego es abrazar un evangelio sin mezcla. Vestirse de vestiduras blancas es volver a la obediencia. Ungir los ojos es abrirlos a la verdad que el sistema religioso te ocultó. La tibieza no se combate con más religión, sino con un regreso genuino a la Torá y al Mesías. No se trata de cantar más fuerte, sino de obedecer más fielmente. No se trata de sentir más, sino de vivir en santidad. Y este es el gran desafío de este tiempo, salir de la tibieza. Porque el sistema religioso ha preparado a millones para conformarse con lo mínimo. Pero el Creador no busca tibios, busca encendidos. No busca multitudes adormecidas, busca un remanente despierto. Ese remanente eres tú, si decides levantarte hoy. Si decides dejar de escuchar a los que suavizan el mensaje y abrazar la verdad que incomoda. Si decides dejar de conformarte con un evangelio barato y pagar el precio de la obediencia. El Mesías está a las puertas. Y cuando regrese, no vendrá por tibios. Vendrá por un pueblo que guarda los mandamientos y tiene el testimonio de Yeshua. Vendrá por un pueblo que eligió ser caliente, aunque eso le costara rechazo, burla o persecución. Por eso hoy se levanta esta palabra como una espada. Para cortar la tibieza de tu vida. Para confrontar tu comodidad. Para sacudirte de la mentira religiosa. Porque el tiempo se acaba, y el llamado es urgente. O frío, o caliente. Pero nunca tibio. Porque el tibio será vomitado. Hoy es el día de decidir de qué lado estarás. No mañana. No después. Hoy.